Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta fascinante que nos llegó de un oyente, el pastor Johnny Romero. Y la pregunta es de esas que parecen sencillas pero que abren un universo entero. ¿Cuál es la relación entre el derecho y la justicia? Y nos pide enfocarlo en algo muy concreto, el sermón de la montaña de Jesús de Nazaret y esa famosa frase de «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia». A ver, para explorarlo, tenemos sobre la mesa varias fuentes que van de lo general a lo particular. Primero definen esta tensión filosófica entre derecho y justicia, y luego aplican esos conceptos directamente al sermón, y rastrean su influencia hasta ideas muy modernas como los derechos humanos o la desobediencia civil. La verdad es que es un tema extraordinario porque, fíjate, conecta una ética formulada hace 2000 años con los debates legales y sociales más importantes de hoy. La misión de este análisis es justo esa, desempacar cómo el concepto de justicia en el Sermón de la Montaña no es simplemente cumplir la ley, es que propone una transformación radical de cómo entendemos las normas, las relaciones humanas y la sociedad misma. Bueno, pues empecemos a desmenuzar esto. Antes de saltar a la colina en Galilea, las fuentes nos proponen sentar las bases. Y nos dicen que es clave entender la distinción entre derecho y justicia. A primera vista parecen lo mismo, pero no lo son. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Es la distinción clave, y las fuentes lo dejan muy claro. El derecho, en términos sencillos, es el conjunto de normas, códigos y leyes que una sociedad, a través del Estado, crea. Sirve para regular la conducta externa de las personas. Es un sistema formal, con procedimientos, jueces y, bueno, si es necesario, se puede aplicar por la fuerza. Ok, las reglas del juego. Exacto. La justicia, en cambio, es un concepto mucho más amplio, más profundo. Es un ideal moral. Es una aspiración a la equidad, a la rectitud, a la ética. La definición clásica que citan los textos es la de Ulpiano, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. O sea que, para entenderlo bien, el derecho es el cómo se regula la sociedad, las reglas escritas. Y la justicia es el por qué, el objetivo final al que esas reglas deberían aspirar. El derecho es la herramienta y la justicia, el ideal. Exactamente. Y justo en esa brecha entre la herramienta y el ideal es donde surge toda la tensión. Las fuentes mencionan dos grandes corrientes filosóficas que han lidiado con esto por siglos. Por un lado, el iusnaturalismo. Este defiende que derecho y justicia son inseparables. Para un iusnaturalista, una ley que es profundamente injusta no es verdadero derecho. Interesante, no es ley. Y por lo tanto, no hay obligación moral de obedecerla. ¿Y la otra corriente? Bueno, la otra es el iuspositivismo. Esta corriente lo separa conceptualmente. Sostiene que una norma es válida y es derecho si fue creada siguiendo el procedimiento legal. No importa si nos parece justa o no. Ah, o sea, la validez viene del procedimiento, no del contenido. Exacto. Obviamente se aspira a que las leyes sean justas, pero su validez no depende de su justicia. Entiendo. Es como la diferencia entre un árbitro que aplica el reglamento a rajatabla, aunque una decisión parezca ir contra el espíritu del juego, y otro que quizás interpreta las reglas pensando en lo que es más justo. El positivista sería el que dice, la regla es la regla, y punto. Es una analogía perfecta. El iuspositivismo se enfoca en la validez del procedimiento. El iusnaturalismo, en cambio, diría que si esa regla destruye la esencia del juego, entonces ni siquiera es válida. Y esta tensión nos lleva a una conclusión incómoda. Puede haber derecho sin justicia. Claro. Y los documentos mencionan ejemplos históricos que son escalofriantes. Las leyes de segregación racial en Estados Unidos o el apartheid en Sudáfrica. Eran sistemas legales perfectamente estructurados, con sus códigos, sus jueces, todo el andamiaje del derecho estaba ahí, pero eran profundamente injustos. Precisamente. Esos casos demuestran de forma trágica que la legalidad formal no es garantía de rectitud moral. El gran desafío de la civilización siempre ha sido cómo alinear ese cuerpo de leyes, el derecho, con ese ideal superior de justicia. Y esa tensión es exactamente el punto de partida del Sermón de la Montaña. Y esa es la transición perfecta, porque Jesús introduce lo que uno de los textos llama una justicia mayor. Me imagino que para la gente de la época los escribas y fariseos eran la máxima autoridad en lo que era justo, ¿no? Eran los expertos.
Entonces, cuando Jesús dice que la justicia de sus seguidores debe ser mayor, debió ser un shock. ¿En qué se quedaba corta esa justicia oficial? Fue un desafío directo, sí. Las fuentes citan una frase que es el eje de todo, de Mateo 5:20. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Es una declaración de intenciones potentísima. Y para entenderla, hay que ver cómo funcionaba esa justicia de los escribas. El texto la describe usando nuestros términos como una especie de iuspositivismo religioso. ¿Qué significa eso? ¿Un iuspositivismo religioso? Significa que el foco estaba puesto casi exclusivamente en el cumplimiento externo de la letra de la ley. La Torá decía, no matarás. Bueno, pues mientras no quitaras una vida, cumplías. Decía, no cometerás adulterio. Y mientras no tuvieras una relación física con la mujer de otro, estabas en orden. Era un cumplimiento técnico, un checklist. Podrías odiar a tu hermano en tu corazón, pero si no lo matabas, legalmente estabas limpio. Vale, aquí creo que está el núcleo de todo. Porque una cosa es regular lo que la gente hace, que es lo que hace cualquier código legal para que la sociedad funcione. Pero lo que las fuentes describen aquí es un salto a regular la intención, el pensamiento. ¿Cómo se explica ese cambio? Se explica desplazando el foco por completo, desde la acción externa hacia la intención del corazón, hacia la raíz del problema. Ya no basta con el acto legal de no matar. La justicia que él propone exige no odiar al hermano, no llamarle necio. Porque ahí empieza todo. Exacto, porque entiende que el asesinato es solo el fruto amargo de una raíz de ira y desprecio. La ley de los escribas trazaba la línea de mínimos, pero la justicia del reino busca la plenitud ética, la transformación desde dentro. Las fuentes usan esa estructura repetida de «oísteis que fue dicho a los antiguos». Pero yo os digo. Eso, para ilustrar este giro. Y el ejemplo de ojo por ojo, diente por diente es perfecto para entenderlo, porque casi todo el mundo lo interpreta mal. Exacto. Es una de las frases peor entendidas de la historia. Como bien señalan los textos, la ley del talión no era una incitación a la venganza salvaje. Todo lo contrario. Fue un principio jurídico increíblemente avanzado para su época, diseñado para limitar la venganza, para proporcionalizar la pena. Claro, para evitar que por un ojo se vengaran matando a 10 personas. Justo. Evitaba esa escalada de violencia. Establecía un límite, una equivalencia, lo que hoy llamaríamos un principio de proporcionalidad en la pena. Era un pilar del derecho retributivo. Un daño se paga con un daño equivalente. Pero entonces llega Jesús y rompe ese esquema por completo. Lo voltea. Totalmente. Dice, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí el objetivo ya no es equilibrar el daño, sino trascender la lógica del daño. Se busca restaurar la relación con un acto radical de amor. Supera por completo la lógica del litigio, del quién tiene la razón y quién paga. Busca sanar la ruptura. Es un marco ético potentísimo, pero suena casi impracticable en un sistema legal moderno. ¿Cómo pudo algo tan radical influir en conceptos legales que usamos hoy? Empecemos por los derechos humanos, que las fuentes señalan como la conexión más directa. Es que es fascinante. La clave es cómo este sermón introduce, o al menos populariza, la idea de la dignidad humana universal. Hay que situarnos en el contexto del Imperio Romano. Allí, el valor de una persona dependía de su estatus legal. Si eras ciudadano romano, tenías derechos. Si eras un esclavo, eras una cosa. Tu pasaporte definía tu humanidad, básicamente. Absolutamente. Y de repente, llega este sermón y lo dinamita todo. Empieza con las bienaventuranzas, bendiciendo a los que el sistema despreciaba, los pobres, los que lloran, los perseguidos, al afirmar que todos, sin excepción, son hijos de Dios, está diciendo que el valor de una persona no reside en su estatus social o su poder, sino en una cualidad intrínseca. Un momento. ¿Entonces la idea de que todos merecemos respeto simplemente por ser humanos? ¿Que es la base de casi toda la legislación de derechos humanos moderna? Tiene una línea directa que se puede trazar hasta un sermón en una colina hace 2000 años. Es una idea que hoy damos por sentada, pero que en su momento fue revolucionaria, totalmente revolucionaria, porque movió el fundamento del valor de una persona.
de algo externo otorgado por el Estado, como la ciudadanía, a algo interno e inalienable. Y ese, como bien apunta una de las fuentes, es el pilar filosófico del artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin ese concepto de valor inherente, el derecho moderno no tendría base ética para proteger a las minorías o a los más débiles. Ok, la conexión con la dignidad humana es clarísima. Pero hay otra idea que, a primera vista, parece todo lo contrario. Poner la otra mejilla suena a sumisión, a pasividad. ¿Cómo pues es posible que algo así sea la base de un concepto tan activo y desafiante como la desobediencia civil? Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo de una de las mayores malinterpretaciones del texto. Las fuentes señalan que líderes como Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. no leyeron esto como un manual de pasividad, sino como un manual de resistencia no violenta. Y la clave fue que entendieron el contexto histórico y social de ese gesto. ¿Y cuál era ese contexto que se nos escapa? En esa cultura, una bofetada con el dorso de la mano en la mejilla derecha no era solo violencia, era un insulto de un superior a un inferior. Para humillar. Para poner a alguien en su lugar. Exacto. Era una trampa de poder. La respuesta esperada era o la sumisión temerosa o una respuesta violenta que justificaría un castigo mayor. Entiendo. Y al ofrecer la otra mejilla, la persona humillada hace algo inesperado. Se niega a aceptar el rol de inferior. No devuelve el golpe, pero tampoco huye. Con ese gesto le está diciendo al agresor, tu intento de humillarme ha fallado. Me considero tu igual y te desafío a que me golpees como a un igual. Expone la injusticia del sistema. Es increíble. Un gesto que ha sido interpretado por siglos como un símbolo de pasividad era, en su contexto, un acto de un coraje y una astucia política tremendos. Totalmente. Y esto nos lleva a la pregunta crucial que abordan las fuentes. Cuando el derecho de los hombres, como las leyes de segregación, choca con esta justicia de Dios, la ética del sermón te invita a obedecer la justicia superior. Este es el fundamento del derecho a la objeción de conciencia y de la desobediencia civil no violenta. Entonces, no es una llamada a la anarquía, a ignorar las leyes porque sí. Es una llamada a una lealtad superior, a la justicia por encima de una ley injusta. Exactamente. Es una desobediencia a una ley particular en nombre de una justicia con mayúsculas. Martin Luther King Jr. lo dijo explícitamente y basó gran parte de su filosofía en estos principios. Las fuentes también mencionan que esta visión va más allá de la protesta. Hablan de un cambio de un modelo de justicia a otro. Sí, y este es un punto crucial y muy práctico. Es el paso de un modelo de justicia principalmente retributivo a uno restaurativo. Como decíamos con el ojo por ojo, el derecho penal tradicional es retributivo. Su pregunta central es, ¿qué ley se rompió? ¿Quién lo hizo? ¿Y cuál es el castigo que merece? El castigo como pago por la ofensa. Correcto. La propuesta del sermón, en cambio, es fundamentalmente restaurativa. Se enfoca en la reconciliación. Hay un pasaje que cita una fuente, de Mateo 5. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero a reconciliarte con tu hermano. La prioridad no es el ritual legal, sino sanar la relación humana que se ha roto. Y esto no es solo teoría. He leído sobre programas modernos de justicia restaurativa donde víctimas y ofensores se reúnen en un entorno mediado, y el resultado es una reparación mucho más profunda para ambos que años de cárcel. Justo eso, porque la pregunta central cambia. Ya no es qué ley se rompió, sino ¿quién resultó herido? ¿Y cómo podemos, como comunidad, reparar ese daño? Se enfoca en las necesidades de las víctimas y en la responsabilidad del ofensor. Es un cambio de paradigma total, y sus raíces están ahí. La meta final no es el castigo, es la reconciliación. Entonces, si recapitulamos el viaje, empezamos con una pregunta técnica sobre derecho y justicia. Y hemos terminado explorando los fundamentos de los derechos humanos, la desobediencia civil y el futuro de la justicia penal. El recorrido demuestra que esa frase, buscar la justicia del reino, puede ser leída en términos seculares y jurídicos como una búsqueda de un derecho
que sea verdaderamente humano. Es una invitación a que nuestras leyes no sean solo reglas frías de control, sino herramientas que protejan la dignidad, promuevan la paz y busquen el bien común. El desafío eterno de asegurar que el derecho sirva a la justicia y no que la justicia quede atrapada en las redes del derecho. Una conexión muy poderosa, la verdad. Y esto nos deja con una reflexión final para el oyente que nace de todo esto. Si aceptamos que el derecho debe ser una herramienta para la justicia, pero también aceptamos que nuestra idea de lo que es justo evoluciona, ¿en qué momento nuestra lealtad a un sistema legal existente deja de ser una virtud y se convierte en un obstáculo para alcanzar una justicia más profunda y más humana?